5:42. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Bueno, aparte del susto que llevó Javier ahorita por la hora, el retraso, estamos nuevamente en estas mesas de análisis. Hoy es el martes 27 de febrero del 2024. Y bueno, hoy tenemos aquí el interés de abordar, aunque sea un poquito, un inicio de, creo, unos temas muy importantes, totalmente actuales, que serían las 20 propuestas de reformas de iniciativas a la ley 20 del 24 que presenta el presidente López Obrador. Y pues comentaremos eso y ya luego vemos la segunda propuesta de análisis en esta mesa. Hoy, pues les recuerdo suscribir importantes compañeros, amigos que van a abordar este tema o estos temas que son muy relevantes desde su conocimiento. Permiten, vamos a empezar con esto de las 20 propuestas de iniciativas de ley que manda el presidente el 5 de febrero y que pues ahí andan dándonos en las mañaneras de pronto un poquito de la información que contienen estas propuestas, a ver qué nos puede comentar el maestro Jorge Meléndez. Por favor, Jorge, bienvenido. Gracias. Bueno, de las 20 propuestas, 18 constitucionales que envió el señor Andrés Manuel López Obrador y que, según dicen, ya se constituyeron las comisiones respectivas en las cámaras para discutirlas, creo que hay algunas que tienen bastante interés y pueden ser incluso aprobadas con el voto de las 3/4 partes, porque algunos panistas y miembros del Movimiento Ciudadano han dicho que están de acuerdo. ¿Cuáles son estas? La cuestión de los pueblos originarios, darles una mayor relevancia en la Constitución y cuidar su patrimonio, que el salario mínimo crezca más que la inflación, algo que creo que es importante, pero muy limitado. Si recordamos, en este sexenio, el salario mínimo ha ido de 80 y tantos pesos a 250 casi. O sea, se ha triplicado. Y esto no ha traído despidos grandes en las empresas. Quiere decir que las empresas pueden absorber eso, también elevando los precios. Hay en los últimos días una elevación de precios bastante fuerte. En un lugar, por ejemplo, muy cercano aquí, que vende barbacoa los domingos, ya elevaron los tacos, y en muchos otros sitios han elevado los alimentos, las bebidas y demás. Entonces, si bien la medida es importante, teóricamente tiene sus partes limitadas. Lo de la jubilación al 100%, pues magnífico, pero se tendría necesariamente, según algunos compañeros economistas, yo lo estudié, pero no estoy dedicado a eso, se necesitaría una reforma fiscal seria que había prometido, por ejemplo, López Obrador en sus 100
propuestas de campaña y no la llevó a cabo. Él dijo que después de la pandemia pues era casi imposible, etcétera, y que ya no la llevaría a cabo. Como no resolvió, ya lo dijo él, ni siquiera, porque cuando yo lo señalé, por poco me ahorcan en redes sociales, no va a resolver lo de Ayotzinapa. Él dijo, no lo voy a resolver, lo voy a dejar abierto, voy a hacer algunas medidas, pero como diciendo, pues eso que lo haga Claudia Sheinbaum. Así pues, lo de el seguro para los viejitos, las pensiones, pues quién sabe si se puede hacer. Es importante porque somos un país en donde no se recibe pensión, sobre todo estando nosotros en el TEMEC. En Estados Unidos hay seguro del desempleo. En Canadá hay eso y una cosa que se llama CHOMAS, que es una especie de seguro de desempleo, pero que no tiene esas características, sino que es un apoyo a las familias que dejan de trabajar, porque a los canadienses les da mucha pena pedir el seguro de desempleo, aunque existe en la legislación. Pero hay otras propuestas que pues no van a pasar de ninguna manera. ¿Cuál? Las políticas judiciales. Si sea por voto popular. Yo no estoy muy de acuerdo en eso, pero eso no importa, porque es una discusión muy larga en la que yo no quiero detenerme, pero no van a tener los 2/3 de los votos. Están en contra del PRI, el PAN, y obviamente, pues, no va a lograr. Tampoco va a lograr algo que es indispensable, que haya una reforma política que, según tengo entendido, porque todo esto está enunciado, pero no está explicado, esta reforma política es reducir el número de diputados, que teníamos muchísimos, 500, reducir el número de senadores, que tenemos también excesivamente, y según algunos dicen, se haría una votación para que hubiera una elección proporcional, algo que, por cierto, ha sugerido hace muchos años un compañero mío, con el cual no tengo relación hace muchos años, llamado Pablo Gómez, que decía que los partidos deberían de tener los diputados según la proporción del número de votos, que deberían tener una lista, digamos, del 1 al 300, por decir que hubiera 300 diputados, ¿no? Y si sacaban el 53% de la votación, como lo hizo el señor López Obrador para la presidencia, aunque hay que recordar también que en diputados y senadores la votación fue menor. En unos fue como de 42 y en otros como de 44. Pero decía Pablo, y yo coincido con eso, es decir, si tiene, por ejemplo, Morena el 53% de la votación, pues entran esa cantidad de diputados. Si tiene como, según los sondeos que hay, el PAN
19%, pues entra en el 19% de los diputados. El PRI, el 17%, entra en el 17%. El PRD, bueno, ha llegado a tener entre 4 y ha perdido registro en alrededor de 18 estados, porque no alcanzó el 3%. Por eso dice bien mi jefe de los lunes, Julio Hernández Astillero, que es un partido en desaparición, porque ya no votan por él en muchas partes. Pero esto no se va a hacer. Tampoco se va a reducir el presupuesto, que es excesivo a los partidos. Tampoco se va a legislar que, bueno, antes el INE exigía, aunque no lo hacían, que tuvieran una revista y un periódico cada partido. Pues ahora ninguno tiene ni revista ni periódico. Entonces, pues, ¿qué nos proponen? No sabemos. Habiendo una revista y un periódico, pues dice, bueno, el PAN propone estar en contra del aborto, por decir algo. Y pues ya sabemos que ellos están en contra del aborto. El PRI, pues, a veces sí, a veces no. Bueno, la que estuvo en contra del aborto en el PRI y lo llevó a cabo fue Beatriz Paredes, que en sus años mozos, yo la conocí, fue mi amiga, era profeminista a morir, pero un presidente le dijo cuando ella fue presidente del PRI, tú tienes que abolir el aborto en el país, y salvo la Ciudad de México, en algunos estados se había avanzado, se abolió. Bueno, pues eso es lo que tenemos que saber de los partidos que proponen en ecología, en transporte, ¿no? En medio ambiente. Hemos visto ahora en los últimos días el desastre que es la Ciudad de México en medio ambiente, ¿no? Etcétera. Creo que sería, pero no se va a hacer porque no va a tener las dos terceras partes. Pero ¿por qué entonces sabe que no se va a hacer el señor López Obrador y lanza estas reformas? Por algo que ha dicho muy bien un amigo mío y tocayo, Jorge Cepeda Patterson. Lo hace por un cálculo político para que la gente sepa quiénes se oponen a determinadas cuestiones y quiénes están a favor de esas cuestiones. Y aunque no se logren, se lograrán 4 o 5 leyes de las 20, pues la gente dirá, bueno, pues qué horror, ¿no? Y sufrirá más Xochitl Gálvez, porque esta señora, pues, le han preguntado, oiga, usted estaba a favor del aborto y ahora no dice nada. Y ella dice, es que tengo 3 fuerzas atrás de mí y yo tengo que ir a la par de ellas. O sea, es un 0 a la izquierda, ¿no? La señora. Dicho por ella misma, no estoy ni siquiera criticándola, ni si da brincos y pega chicles, no. Eso que es verdaderamente de una niña ni siquiera de prepa, yo di clase en secundaria, de secundaria, sería lo de menos. No va a decir nada porque no puede decir algo que esté en contra del Partido Acción Nacional, que es su fuerza, porque allá ha estado metido en el PAN, aunque dice que no se afilia. Pero se va a el INE a registrar y cómo va vestida, con un traje azul y una mascada rosa, diciendo yo soy del PAN, pero apoyo a la marea rosa que, desde un punto de vista
hizo una concentración muy grande. Hay que aceptarlo y hay que tener cuidado porque sí funcionan los apoyos de los millonarios para esas cosas, como están funcionando los apoyos que le dan en los trollers para decir narco presidente a López Obrador, narca candidata a Claudia Sheinbaum y narcoestado. Están funcionando. ¿Qué tanto? No lo sé porque no ha crecido el apoyo a Xochitl Gálvez. Según Roy Campos, que no podemos acusar que es un encuestador de izquierda, porque él estuvo siempre en Televisa, ahora está en El Economista, la señora Xochitl Gálvez, con todos estos relajos, ha crecido 0.5%. O sea, casi nada, ¿no? Y Claudia Sheinbaum, 2%. No me quiero alargar más, hay muchas otras cosas, pero sí quería puntualizar este tipo de cuestiones para que el maestro Francisco Javier Guerrero, al que yo respeto y admiro, nos dé su punto de vista. Después de santificarse, que hace bien, no le vaya a entrar el chamuco al cuerpo. Bueno, muchas gracias, Jorge. Aunque tú hablabas de un partido en trance de desaparición llamado PRD, no sé si memoria por edad me está fallando. ¿Existió alguna vez ese PRD? Sí, Bueno, sí, sí existió. Bueno. Sí, yo participé ahí. Ah, Fui de los impulsores del PRD. Gracias por la información. Ahora, yo quería plantear que, como se ha dicho en algunas ocasiones, la Constitución es un pedazo de papeles que se ponen en la boca de un cañón. Y si alguien prende el cañón, los papeles estallan, enardecen, se queman y se acaba la Constitución. Es decir, uno puede plantear que efectivamente una Constitución es aquello que regula la vida política, el orden social y la vida cultural de un país. Llama la atención que, por ejemplo, en la Gran Bretaña no existe propiamente una Constitución, aunque existen una serie de leyes en diferentes provincias británicas, incluyendo aquello que ha sido conquistado por los ingleses, como Escocia y Gales, y que alguien me alegaba que en Estados Unidos nunca se modifica la Constitución. Bueno, en realidad sí se modifica por lo que se llaman enmiendas, las enmiendas, ¿no? Ahora, el compañero Pedro Salmerón alegaba en un artículo en el diario La Jornada que la Constitución de 1917 ya no existe. Esa fue la afirmación muy clara y muy severa de Pedro Salmerón. Mientras que, por el contrario, los críticos del presidente, como un pelele de los presidentes de México, que ahora habla mucho con Carmen Aristegui, José Ramón Cosío, él habla de la violación constante, reiterada, recurrente a la Constitución por parte de López Obrador. Bueno, claro, yo insisto que Cosío era un pelele de los presidentes anteriores. No niego su inteligencia, no niego su capacidad, no niego que es un jurista muy respetable, pero evidentemente no puede presumir de independencia frente a los presidentes anteriores. Ahora, claro, el presidente actual se propone hacer una serie de reformas constitucionales, varias de las cuales ha planteado Jorge. Sobre el papel, muchas de estas reformas son sustancialmente positivas. Por ejemplo, la cuestión de la elevación del salario mínimo de algo constituido como algo que tiene un rango constitucional. Aunque hay que tomar en cuenta que si uno analiza el Producto Interno Bruto de nuestro país desde los años de Carranza,
ha ido decreciendo la participación del salario en el Producto Interno Bruto hasta llegar a extremos que algunos calculan 20%, 25%. Digamos, por ejemplo, habría que ver estos cálculos que hace, por ejemplo, nuestro Huerta, que escribe en la jornada de salarios que responden, por ejemplo, a prestaciones de servicios profesionales, a contratos eventuales. Y aunque es cierto que los salarios contractuales se han elevado, también es cierto que los contratos colectivos han disminuido y por lo tanto también los salarios contractuales. Ahora, por supuesto, el apoyo también a la gente que bailó con Maximiliano, como yo más bien bailé con Carlota, no con Maximiliano. Con los Ese- dos, Bueno, es que Maximiliano no me gustaba mucho, ¿no? A pesar de su barba rubia, ¿no? las barbas te gustaban, pero bailaste. Me gustaba más Eugenia de Montijo, pero en fin, es otro rollo. Efectivamente, la ancianidad, o sea, la gente betabel, como se dice en México, ha sido realmente muy marginada, muy abandonada desde estos tiempos revolucionarios. Y la presencia misma de las tarjetas de bienestar, de este tipo de prestaciones, generan evidentemente algo que es muy gratificante para muchos sectores de la población. Yo he estado en reuniones muy importantes donde se reporten las tarjetas de bienestar y les aseguro que la gente se le ve con una cara de felicidad radiante, porque en un país donde la gente se moría de hambre, donde la miseria era verdaderamente algo constante y brutal, lo sigue siendo en muchos lugares, ¿no? El recibir simplemente 100,000 pesos, aunque sea cada bimestre, es un regalo maravilloso. No es un regalo para Pepe Goldenberg, que tiene... 6,000, ¿no? ¿Cuánto? 6,000. 6,000, ¿no? Sí. Porque 6,000 es una maravilla. No, Es no, una maravilla. no para Pepe Goldenberg, porque él tiene un salario enorme, ¿no? Ni para al amigo Rolando Cordera. Entonces, la cuestión aquí es que efectivamente los aplausos radiantes y jubilosos de mucha gente al gobierno actual, no digo que sean el producto de la demagogia del dictador López Obrador, sino que efectivamente son un recurso válido y legítimo y que merece apoyo. Sin embargo, en relación a estas cuestiones de las prestaciones y de programas como Sembrando Vida, por ejemplo, o lo de los chicos, Sembrando el Futuro, como se llama eso, Jóvenes construyendo el futuro. sí, Jóvenes Construyendo el Futuro, habría que tomar en cuenta también algo muy típico del populismo. Ahorita quiero plantear lo que entiendo por populismo, ¿no? Armando Bartra, y esto ya lo señalé en una reunión anterior aquí mismo, Armando Bartra en mayo del año pasado señalaba que la 4T estaba en marcha, que estaba hacia adelante, apoyaba pues a la 4T, pero señalaba con mucho énfasis, Armando, al cual no hay que confundir con el neoliberal de su primo, señalaba con mucho énfasis, Armando, que estaba ausente la sociedad en esa marcha de la 4T. Mandé un mensaje preguntándole si por sociedad entiende el concepto pueblo, si es lo mismo concepto sociedad que concepto pueblo. No he recibido una respuesta, pero una característica de lo que se llama populismo es lo que Antonio Gramsci llegó a llamar revolución pasiva. O sea, mecanismos, métodos y prácticas que generan una serie de beneficios por parte del Estado a sectores que antaño han sido oprimidos y explotados o que están en la base social más mísera y más abajo, ¿no? El problema con este tipo de programas, de estos programas sociales, es que efectivamente la posibilidad de generar ofensivas desde abajo por parte de los trabajadores se reduce a un mínimo. Creo que tiene toda la razón ese dicho que dice, no repartas pescados, enséñale a pescar a la gente, ¿no? Porque creo que ese es un aspecto negativo de los programas sociales que apoya mucho a Adolfo Regino. Adolfo Regino dirige lo que antiguamente era el INI, Instituto Nacional Indigenista, y ahora se llama, ¿qué? Consejo, ¿qué? De los pueblos indígenas. Eso, de los pueblos indígenas, ¿no?
Claro, también el apoyo que se está dando a afrodescendientes y a los indígenas tiene pues una característica valiosa, pero también con esta característica de que no se salgan mucho del huacán, que no se pongan muy rezongones, que no se pongan muy patitiesos, histéricos, insultando al gobierno, porque esos pobres zapatistas, como decía mi amigo Ángel Guerra, están totalmente ciegos, no entienden que el gobierno de Andrés es totalmente progresista, me decía Ángel, ¿no? Están ciegos los zapatistas. Bueno, lo que lo plantean los zapatistas es esta necesidad de mandar obedeciendo. O sea, la insistencia, necedad y terquedad constante de que las requisitorias, que las demandas vengan básicamente de las prácticas de los grupos subordinados o subalternos, explotados, oprimidos, que sean ellos los que están planteando sus demandas básicas. Estas pasan pues a sus representantes auténticos reales en el Estado, y estos tienen que efectivamente tratar de buscar soluciones a ese respecto. Y no como en México tenemos la costumbre un poco tribal, de que todo sucede pidiéndole al presidente todo. Bueno, hacer el amor, que yo sepa, no todos se lo pedimos, pero le pedimos casi todo. Es decir, si alguien necesita que se construya un mingitorio en Santiago Papasquiaro Durango, pide una cita con el presidente, ¿no? Y se pide una cita con el presidente para cualquier cosa. Creo que eso no sucede ni en España de Felipe II, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando hay demandas de los norteamericanos, pues van al Congreso norteamericano en el sentido de que no hay agua en Nashville, Tennessee, pero eso no requiere una cita con Biden, lo requiere el Congreso y ahí se resuelve, ¿no? Aquí, por ejemplo, todo es el paternalismo y el filialismo, que naturalmente tiene una huella muy gachupina. Efectivamente, todo lo vemos como el superhombre que nos va a resolver absolutamente todo. Otros programas, como esto de la votación popular por el Poder Judicial, los amigos del presidente alegan que eso es la liquidación del Poder Judicial. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta un aspecto. Efectivamente, dentro de Morena y dentro de, creo, de la psicología de Andrés Manuel, hay efectivamente un poco la obsesión de la concentración del poder. Me parece muy evidente, recuerde que Andrés acaba de decir que no hay ninguna ley que esté por encima de la autoridad política y de la autoridad moral. Además, él asume que la autoridad política es él y la autoridad moral es él, ¿no? Esa es una afirmación demasiado peligrosa y huele al dictador georgiano más conocido en la historia, que se llama Josip Vissarionovich Dugashvili, alias Stalin, ¿no? Sin embargo, efectivamente, Andrés tiene razón cuando dice que el Poder Judicial siempre ha sido un apéndice lacayo, vulgar, de los presidentes de la República, o sea, del Poder Ejecutivo. Es decir, hay que recordar, por ejemplo, que en tiempo de Juárez, que tenía ansias dictatoriales, eso lo puedo demostrar en otra conferencia, en tiempo de Juárez, el Poder Judicial, había gente como Ignacio Altamirano, Ignacio Ramírez, que obstaculizaron los programas de Juárez. O sea, dejaron a Juárez colgando de la brocha. No le permitieron seguir adelante con una serie de programas. El Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial era independiente del propio Benito Juárez. Naturalmente, esto se echó a perder por aquel repugnante dictador sanguinario llamado Porfirio Díaz, que tanto le gusta a Sergio Sarmiento. Esto lo digo por una razón, porque Sergio Sarmiento, en una emisión de radio, dijo que el más grande presidente de principios del siglo XX era Porfirio Díaz, porque claro, como es neoliberal, él extraña a Porfirio Díaz. Pero en una entrevista con Francisco Martín Moreno, que aborrece a Porfirio Díaz, Sergio se quedó callado. No se atrevió a controvertir a Francisco Martín Moreno, ¿no? Pero entonces, efectivamente, la cuestión aquí es que la derecha tiene cierta razón cuando se plantea que la votación por los jueces y por los magistrados politizaría al Poder Judicial. Es decir, se vería a quien apoya el Verde, a quien apoya Morena, a quien apoya el PAN. Entonces, esa como filiación a los partidos otra vez mancharía y retardaría pues la democracia en México, que es absolutamente necesaria.
Yo creo que en México hay una transición, no creo que sea, como decía Carlos Fuentes, que vivimos una democracia imperfecta. Eso lo decía para controvertir a Vargas Llosa, que hablaba de una dictadura perfecta. Pienso que hay una transición a la democracia y que efectivamente gracias a esa transición a la democracia, es gracias a los grandes movimientos sociales, hemos logrado una serie de conquistas, muchas de las cuales son gracias también al gobierno actual, porque el gobierno actual no solamente les ha respetado, sino les ha impulsado y les ha catalizado, y al mismo tiempo otras les ha obstaculizado. Ahora, me parece que efectivamente esta reforma al Poder Judicial necesitaría ser mucho más discutida. Yo en lo particular pienso que no debería recurrirse al voto popular para nombrar a los jueces, y mucho menos que sea el presidente de la República quien vote a los magistrados. Eso es evidente. Se ha visto en la historia del Poder Judicial. O sea, cada vez que Calderón nombraba a un magistrado, o Cedillo, o Ruy Godínez, o esa gente, eran lacayos del presidente. Y el caso del el propio Andrés, pues prácticamente confesó que Arturo Saldívar pues estaba a su servicio, pues eso lo confesó. Sí. Y Arturo Saldívar, de hecho, no lo ha negado. Dice, él habla de diálogo entre poderes, cuando en realidad era una servidumbre de Saldívar respecto al presidente, ¿no? Entonces, efectivamente, estas reformas tienen evidentemente un sentido progresista y también tienen un sentido que puede ser muy discutido y puede ser negado en muchos de sus aspectos. Hay que tomar en cuenta también, por ejemplo, cuando se elogia, digamos, el Tren Maya o el Cabilbús, son efectivamente aspectos de la modernización. La modernización es algo positivo en este sentido. Por ejemplo, es cierto que en el sureste, la gente que se muere de hambre o que no tiene servicios públicos, a la gente indígena le interesa tener hospitales, le interesa tener universidades, le interesa tener centros culturales, estadios. A lo mejor esta zona roja, porque eso casi siempre acompaña, ¿no? Pero no están en contra, no están en contra, porque algunos críticos, algunos partidarios de Andrés, alegaban que la gente que se opone al Tren Maya quiere jaguares gordos y niños desnutridos, o sea que los críticos quieren que los indígenas sigan viviendo en el pretérito. No, no es así. Lo que se plantea es algo diferente. Ese proyecto no es un proyecto de la burguesía transnacional, de los grandes magnates del mundo, sino de los propios indígenas, de los propios trabajadores del sureste, que sí pueden tener un tren, efectivamente, que ellos determinen no solamente la trayectoria y las vías y cuántos kilómetros, sino en qué sentido va a servir a la población. Entonces, estas reformas, efectivamente, busca mucho el presidente que haya una mayoría calificada. La gran preocupación también del presidente y sus corifeos es que esta mayoría calificada parece estar en peligro de que no se resuelvan las próximas elecciones, aunque efectivamente, como señala Jorge, el avance de Xochitl es muy precario, es muy marginal, porque tienen razón los dirigentes del llamado Movimiento Ciudadano, en el sentido de que la gente tiene memoria colectiva y memoria histórica, que no son lo mismo, y que el PRI y el PAN ha sido una auténtica porquería para el país, ha sido una inmundicia para este país, ¿no? Y la gente no es tan tonta de suponer, ay, volvamos a lo de antes, cuando teníamos toda casa propia y cuando la educación era gratuita para nuestros hijos, como dice el anuncio comercial del PRI, ¿no? Todo el mundo sabe que eso es mentira, ¿no? Entonces, efectivamente, y Xochitl se deja apergaminar, se deja pantallar por el grupo de partidarios que le están apoyando, ¿no? Yo conozco a la señora Xochitl, me parece que es mucho más inteligente y que en ese sentido la está regando. Me parece que, por cierto, que fue muy mala dirigente de la cuestión indígena. Eso es otro rollo, ¿no? Entonces, habría que ver esta cuestión. Yo en particular pienso que efectivamente lo importante para la amiga Claudia Sheinbaum es sí, efectivamente apoyar estas reformas constitucionales, pues darles un sentido arraigado en la base popular, no solamente como revolución pasiva desde arriba, y hacer que Morena, que es un grupo lleno de oportunistas y arribistas que quieren lana y que quieren puestos, se convierta en un partido de izquierda, de partido de izquierda. Sé que los partidos de izquierda no están de moda en el mundo, no están,
por el estalinismo y los fracasos en general, ¿no? Pero el hecho de su viabilidad existe, de su factibilidad. Así, partidos que han conquistado el poder a favor de los trabajadores, como el bolchevique en 17, el maoísta en 49, el partido castrista en 59, yo pienso que son factibles incluso en esta época, donde todo el mundo piensa que eso es utópico, que es ilusorio, cuando en realidad estamos en una época en que el capitalismo está dando tumbos porque está destruyendo no solamente a los trabajadores, sino a la humanidad. El ecocidio, el genocidio, el cambio climático, el calentamiento global, ¿no? Es decir, esto está haciendo que hasta gente muy pipí se esté volviendo anticapitalista, ¿no? Al rato hasta Jorge Castañeda va a ser de izquierdas, va a volver a la izquierda, ¿no? Cosa que dudo mucho, pero a lo mejor, ¿no? Entonces, me parece importante, como señalaba Jorge, discutir como puntualmente cada reforma, sus avatares, sus aspectos positivos y negativos, y hacer que haya grandes debates públicos sobre este particular, lo cual me parece muy bien que lo estemos haciendo ahora, pero también con un sector mucho más masivo, mucho más enorme, ¿no? Gracias. Uy. Gracias. Gracias, Jorge, gracias, Javier. Sí son varias las reformas. De hecho, escuché hoy en la mañanera que dijo la secretaria de Gobernación, bueno, de los órganos, creo se llaman desconcentrados, que van a desaparecer también. Se me hace buen tema, pues, si no duplicar funciones, como dicen, ese tipo de organismos autónomos o desconcentrados, pues se hicieron para meter ahí a los cuates, ¿no? Ahora sí que creo que siempre eso así se ha visto. Pero creo que ahí, como bien dice Javier, sería interesante que hubiera la apertura, o sea, el presidente pensaría yo, ¿no? Pues nos pone ahí una basecita de hay que reformar esto. Pero creo que habría que coadyuvar ahí con las organizaciones sociales, con la sociedad civil. ¿Qué pensamos nosotros, no? Porque, bueno, eso está dictado desde su punto de vista, está bien, perdón, pero le falta, ¿no? Le falta y mucho. Por ejemplo, en estos recortes, pues si nos vamos a poner serios, y lo he mencionado aquí en algunas otras mesas y siempre lo he comentado, pues en el 2015 que se empezó la ley de la Ciudad de México, empezaron los concejales con 10 en cada alcaldía. Y ya en el 18, 15, ¿verdad? No sirven para nada. Y cualquiera que quiera puede revisar la ley de la Ciudad de México. Y ese es otro lugar donde también están metidas pues estas amistades, por decir así, ¿no? O gentes que ya no cupieron como diputados federales, locales o algo, pues ahí les dan esa chambita. Me consta, bueno, que es para los cuates o la gente pues que trae también por ahí con qué pagar campaña o algo, y bueno, son de chocolate, ¿no? No tienen ninguna función, son gentes que están ahí nada más viendo cómo trabaja el alcalde o la alcaldesa, y que la base del sueldo son 20,000 pesos y no tiene piso. Recuerdo, y pues obviamente tengo testigos de lo que digo, cuando venía el 2015, que fue la primera vez que se empezaron estos concejales en el PT, porque yo estuve militando en el PT, tenemos un grupo de transparencia, Frente Amplio de Transparencia Ciudadano, que nos hicimos contralores. En fin, nuestro maestro se llamaba Miguel Guzmán, ya falleció. Él nos preparó, nos capacitó en varias cosas, cómo funciona el gobierno y demás. Él trabajaba en el Info, y desde ahí pues él daba pues todas estas clases, inclusive, por ejemplo, aquí lo podríamos traer, o a cualquier parte él iba, y fuera una persona o 50 o 500, él daba la misma clase de bien. Entonces era un hombre excelente que nos daba la plática o la
conferencia y jalaba de todo, ¿no? Administrativo, histórico, en fin, era muy buen maestro, tenía bastante experiencia sobre el tema. Y yo fui a visitar a la comisionada del PT, Magdalena Muñoz Monreal, ahora diputada federal todavía, para decirle, oye Magda, el maestro se lo llevé, ¿qué tal que pues les da aquí una plática a los concejales del PT? Pues de qué se trata, ¿verdad? Porque ya tenían puesto, pero no sabían de qué se trataba el puesto, ¿no? Entonces, a ese nivel llegamos, ¿no? No es que critique o señale al PT, así son todos los partidos, desgraciadamente. Entonces, ¿qué pasa? Que se dio la plática, todavía por ahí hay una foto y, como dicen, hablo con los pelos en la mano, Orlando Reyes, que también es concejal de Iztapalapa, ahí estuvo, ahí está en la foto, Miriam Baena estaba en la Cuauhtémoc, en fin, uno de esos concejales, no recuerdo ahí si me falla la memoria, Pepe Roa, de la cúpula del PT. Él es académico de la UNAM y él ahí lo dijo, digo, para mi gusto pensaría yo, pues descaradamente, ¿no? Porque dice, yo no necesito los 20,000 pesos, soy académico. Entonces habló con el alcalde de ese entonces creo que su sueldo subió a 47,000 o algo así. Qué bueno que no lo necesitaba, ¿verdad? Es lo bueno, ¿no? A lo que voy es a que ni siquiera estaba él en la lista del INE, lo pusieron pues porque son cosas que ahí va la gente, en este caso como los pluris, pues ahí se acomoda a los amigos o a las amigas o a los familiares y demás. Eso está mal, claro que está mal, como los diputados plurinominales, los senadores y demás. De 300 distritos que tenemos en la República, pues debería a lo mejor haber un diputado, un senador, si acaso, por cada distrito, y aún así, ¿de qué nos sirven, no? Si en realidad la gente del distrito no vuelve a ver, si es que alguna vez lo vio o lo conoció, a su diputado, a su senador. ¿Y cuánto gastan en recursos, en privilegios? Entonces, todo eso sí está muy mal. Dudo, como dice Jorge, que esas reformas pues se aprueben. ¿Por qué? Porque nadie se va a meter un autogol, ¿verdad? Todos se sirven de lo mismo. Con la pena, pues hace lo mismo, ¿no? Activas, que quién sabe dónde están, ¿verdad? Porque nunca se sabe los recursos transparentemente, dónde están los recursos de Morena, en qué se ocupan. Recordemos el caso de Jacob con el Instituto de Formación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a nadie le conviene, ¿no? Y digo, no estoy en contra de Morena, pero pues sí soy un ciudadano, creo, con todo el derecho de crítica, y la verdad creo que esas cosas sí se deberían quitar. Para empezar, los concejales, después de la primera vez que se pusieron, después ya se pueden hacer reformas, por ahí ahorita ya podemos hacer reformas a la ciudad, la ley de la Ciudad de México, y quitar esa figura que realmente se la pasan haciendo proselitismo para después llegar a ser diputados locales. Esa es la pretensión, o sea, están, digamos, utilizando el recurso para hacer proselitismo permanente para ellos mismos o su partido. Entonces, realmente algunas gentes, en este caso a los que conocí, pues que son del PT, pues algunos ni siquiera son del partido, ¿no? Entonces luego se van a su partido de origen, PRI o PAN, y pues nada más entraron por ahí, ganaron una lana y pues se siguen su vida en otro lado, como pasó con Edith Mendicuti, que fue diputada local en el 2009 de mi distrito, 28 Iztapalapa, y ahora está en la cárcel inclusive, ¿no? Porque por fraude. Entonces, ella pues se regresó al PRI. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar los ciudadanos. Esas reformas deben ir, o esas propuestas deben ir, propuestas también por la ciudadanía. ¿Qué vemos nosotros de malo en las cosas? No de arriba, porque de arriba obviamente hay otro tipo de visión. Y vemos, ahorita vamos con el segundo tema. ¿La ciudadanía cómo se organiza? La ciudadanía, por eso hay que formarnos políticamente con gente aquí como la que traemos, para podernos crear una conciencia y participar activamente y proponer activamente.
No somos descerebrados y no necesitamos un líder. Necesitamos todos tener conciencia y participar activamente para quitar lo que no nos gusta. Por ejemplo, la PAOT, ¿para qué sirve? Para nada. La PROSOC, para chismes vecinales. Entonces, finalmente hay muchas cosas que quitar, no solo lo que ahorita se dice. Y hay que ponernos serios, si es que de veras queremos hacer recortes y presupuestales, por ejemplo, las instituciones se les recorta, por ejemplo, en el INAH, en salud, en muchas cosas, en cultura. Entonces, bueno, ahí sí hay que recortar y todos esos órganos autónomos desconcentrados, olvidémonos que no nos debemos olvidar, pero de los inmorales sueldos de magistrados, de los del INE y de toda esa gente, de todos los privilegios que aún siguen gozando diputados y senadores. O sea, creo que es vergonzoso totalmente lo que realizan políticamente, porque solamente van a hacer relajo, como peor que si fueran al kinder o a la secundaria o no sé qué, a decirse de cosas, o sea, hacer unos shows. Eso no tiene nivel político, pero ¿qué tal gastan? Entonces, pues creo que sí hay mucho que hacer en las reformas para impulsarlas, pero también seriamente, que también veamos dónde están los errores, en dónde se van los millones y millones de pesos, no solo en lo que ahorita se quiere quitar, sino en lo que no se quiere quitar ni se toca todavía. Aquí tuvimos al maestro, bueno, al doctor Andrés Peñalosa sentado donde está Jorge, y él fue presidente de la Comisión Nacional del Salario Mínimo. Él mismo también como contralores ciudadanos que éramos, que también conoce a este grupo, en fin, Luis Valdivia, que estuve ahí con su huelga de hambre y todo. O sea, ¿qué pasa? Nos dijo, aquí hay una corrupción terrible. Son basificados y el que más hace, pues lee el periódico. Y no se les puede correr. Entonces, bueno, esa gente está ahí enquistada y el edificio se renta, las computadoras se rentan, o sea, ahí están también esas cosas que no deben seguir. Ahí también están esos recortes presupuestales que se deben hacer. Entonces, tampoco hay que hacer cosas a modo, bueno, este ya no me cayó bien, este lo quito, ¿no? Hay que ser parejos, ¿no? Por ahí he oído que dice Andrés Manuel que no hay, ¿cómo se llama? Matices, ¿no? Pido la palabra. Pues que no haya matices, o todos coludos o todos rabones. Por favor, Javier. Perdón, que me acaloro. Lo que pasa es que muchas veces en este tipo de reuniones hablamos de la necesidad de tener conciencia, o como dice Andrés, hacer una revolución de las conciencias, de generar organización, de generar una serie de prácticas, movimientos y mecanismos. Hablamos del qué, pero no hablamos del cómo. El cómo en la circunstancia histórica que estamos viviendo. Cuando estaba planteando que Salmerón dice que la Constitución del 17 ya no existe, efectivamente la Constitución del 17 fue una bola de bandidos y asesinos como eran Obregón y Calles. Se vieron obligados a incorporar, a recoger, a incluso asimilar en algunos casos demandas de los movimientos derrotados. O sea, villistas, zapatistas, magonistas. Estos fueron derrotados. No creo lo que decía Gili, que lo había tomado de Víctor Rico Galán, de la Revolución Interrumpida. La parte popular de la revolución fue derrotada. Pero los que tomaron el poder, que eran miembros de una burguesía en ascenso, hay que ver, por ejemplo, el libro de Aguilar Camín sobre la frontera nómada, que por cierto le admira a esos tipos mucho, ¿no? Cómo es una burguesía en ascenso sin escrúpulos de ningún tipo. Gente como Obregón o como Calles podían degollar a su madre por 5 pesos. Sin embargo, por ejemplo, uno de los aspectos más positivos de la época de Obregón fue la educación, con Vasconcelos, ¿no? Y ciertas reformas agrarias donde estaban los zapatistas porque Obregón quería conquistarlos. En cambio, en Michoacán mandó a asesinar a Francisco Mújica, Obregón. No lo logró, En
Entonces, cuando Salmerón dice que la Constitución ya no existe, es porque ha habido una serie de cambios, mutaciones y modificaciones dependiendo del crecimiento de los grupos dominantes. Los grupos dominantes son fundamentalmente clases sociales, no solamente clases sociales, pero fundamentalmente clases sociales que tienen sobre todo el poder económico, sobre todo el poder económico. Dice Andrés que en este gobierno ya se separó el poder económico y el poder político. Clinton llegó a decir, el problema es la economía, estúpido. Así dijo Clinton, ¿no? Diciendo que lo primordial es lo económico. Y voy a poner un ejemplo ridículo. Tengo un primo que a diferencia mía, que soy feo, se parecía a Christopher Reeve, o sea, Superman, ¿no? Okay. Y tenía una novia tan guapa como Taylor Swift. Pero mi primo y su novia Bella estaban en Guadalajara, siempre encerrados. Y yo le dije, oye, ¿qué onda? ¿Y por qué con esa chica estás siempre encerrado? Es que no tengo dinero. No hay dinero. Bueno, aquí también nuestro gobierno está compuesto en muchos casos de hombres honorables, no todos, pero sí de muchos hombres honorables y mujeres. Pero tenemos la deuda externa, una deuda externa gigantesca, de más de 11 billones. Y por otra parte, el gasto público está paralizado, marginado, disminuido, entendiendo que el gasto público es absolutamente necesario para invertirlo en procesos productivos, no en gasto corriente, no en de tonterías, ¿no? O artículos de lujo o cosas así. No para que venga Madonna a cantar, no, eso no. Sobre todo para procesos productivos. En lugar de eso, lo que se hace es subir las tasas de interés para que conseguir dinero sea cada vez más difícil y para que la inflación siga subiendo y con el resultado, pues yo vivo en la alcaldía esa de gente bonita que es la Benito Juárez, que siempre votan por el PAN, y la misma gente bonita de la Juárez siempre está chillando, furiosa, porque todo sube. O sea, generalmente van al mercado de las Portales y quejándose siempre los mismos fifís de que todo está muy caro, aunque sea el mercado de las Portales, ¿no? Ya no se diga Plaza Universidad y todo eso, ¿no? Entonces, es muy importante el contenido de clase. Aunque suene a marxismo, ¡ay, qué horror, marxismo, ¿no? Pero yo creo que eso es lo fundamental, porque no solamente, como decía Marx, la ideología dominante es la clase dominante, sino que además hay que separar la lógica del capital de la ideología dominante. La ideología dominante es parte de la lógica del capital. La ideología dominante es la parte, digamos, expresiva, manifiesta de cómo te lavan el cerebro tus propios padres. Por ejemplo, mis padres me enseñaron a mí que ustedes son inferiores. ¿Por qué? Porque son mujeres, ¿no? Ustedes son inferiores. Mi propia familia, que es la familia de los Bracho y de los Asunción de Durango, me enseñaron que yo soy inferior. Yo mismo, mi familia me enseñó que soy inferior porque soy moreno. No soy tan moreno como Meche Carreño ni como Juan Ortega, pero soy inferior, ¿no? O sea, esa familia te enseña todo ese tipo de rollos. Es la ideología dominante, manifiesta y expresa. Pero hay una lógica del capital que incluso es inconsciente. Y voy a poner este ejemplo. Digamos que uno va porque se siente enfermo y vas con un matasanos, un médico, y el médico te dice inmediatamente que te operes. Después te enteras que ese médico es un bribón que opera a la gente porque quiere sacar feria, ¿no? Entonces ya no vuelves con ese médico y vas con un médico honesto. Vas con un médico honesto, por ejemplo, el Médica Sur. Conozco varios médicos honestos. El médico honesto va a decir lo mismo, que te operes, porque tiene la lógica del capital introyectada, aunque él es honesto, ¿no? Entonces, esa lógica del capital va más allá de la ideología dominante. Es algo que tenemos introyectado y que muchas veces es inconsciente. No sabemos. Por ejemplo, un día Eckerberg declaró frente a un auditorio de antropólogos, Arturo Barman es un traidor, porque Arturo Barman fue de la gente que modificó el artículo 27 y logró que los ejidos y comunidades pasaran a dominio pleno, o sea, a propiedad incluso particular de los campesinos. Dice Eckhart que es un traidor,
Bueno, a nivel de intención, Arturo Barman lo que quería era liberar a los campesinos de la opresión del Estado y de la tutela del Estado. El Estado era el encargado de dictaminar qué se producía, qué se cultivaba, si les daba créditos de avío o de refacción. Entonces Barman creyó que estaba liberando a los campesinos, pero el remedio resultó peor que la enfermedad, porque entonces ya los campesinos quedaron en manos ya no del Estado, sino de las transnacionales. Y Barman no captó eso porque estaba con la lógica del capital. Entonces sí, la Constitución ha cambiado de una manera rotunda, enorme, a favor del capital. Y efectivamente, algunas de las reformas que propone Andrés sí dañan, aunque sea parcialmente, al capital. No puede lograr de ninguna manera hacer un gobierno de izquierda, como cree nuestro amigo Manuel Aguilar Mora. Manuel Aguilar Mora es un hombre, por cierto, muy honesto, trotskista, pero él piensa que este es un gobierno que nada tiene que ver con la izquierda, porque es totalmente capitalista. Pero hay que entender que a nivel planetario, después de la derrota del estalinismo, incluso del declive de la Revolución Cubana y todo eso, hay que reconocer que la burguesía transnacional es la que tiene el poder. Y en ese sentido, hacer un gobierno de izquierda muy auténtico nos lleva al peligro del sabotaje, del bloqueo, incluso de la invasión militar. Había un lugarcito llamado Grenada, el lugar más débil del mundo, con un ejército de risa, que fue invadido por los yanquis, por el ejército más poderoso del mundo, porque tiene un gobierno de izquierda, Grenada, ¿no? En los años 80, ¿no? Imagínense que en México hubiera ahorita una revolución de orientación socialista, o lo hubiera en Brasil, o lo hubiera en Argentina. Lo más probable es que se haga una guerra, aunque no necesariamente militar, sino bloqueo, golpes de Estado suaves, todo eso que ya se está empleando contra la izquierda. ¿No? Es decir, nada tiene de raro que multitud de venezolanos pobres huyan de Venezuela. La culpa no es del dictador Maduro. La culpa es del bloqueo contra Venezuela por parte del imperialismo, ¿no? Yo entiendo a muchos exiliados venezolanos cuando hablan pestes de Maduro, entiendo, pero que se entienda que estos llamados estados de izquierda son estados en guerra porque reciben una declaración de guerra por parte de las fuerzas más poderosas del planeta. Entonces, Juan Ortega me decía eso, no puedes negar que los estados disque socialistas son estados policiales. Sí, maestro, pero hay que tener en cuenta, y Hitler lo confesaba, el nazismo y el fascismo se crearon para acabar con la revolución socialista en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo. Y ni siquiera la revolución socialista, sino el germen, la semilla de una revolución socialista. Por eso entiendo las dificultades y por eso le agradezco su sinceridad a José Ortiz, ¿cómo se llama? José Agustín Ortiz Pinchetti, porque hizo un artículo llamado Un Estado comunista. Era para rebatir las idioteces de la derecha que decían que los libros de texto son comunistas. No, para nada. Y dice Ortiz Pinchetti, no, el gobierno del señor presidente, Ortiz Pinchetti es asesor del presidente, ¿no? Es un gobierno capitalista, es un gobierno de orientación capitalista que favorece la competitividad y la libertad empresarial. Eso no le está dando la razón a los radicales de izquierda de que es un maldito gobierno capitalista. Es un gobierno que de alguna manera favorece a los sectores populares, pero no puede hacerlo hasta llegar a home, solamente hasta llegar a segunda base, ¿no? Ok, Javier. Bueno, no quiero que se nos vaya a ir el tiempo sin comentar aquí a ver qué nos dice Jorge o Javier o Javier. ¿Qué opinaron o qué opinan sobre la entrevista que le hizo la periodista rusa Ina Ifinogenova a Andrés Manuel? No fue ese día, hace 8 días el martes, ya lo había hecho antes, pero no tan antes porque Andrés Manuel comenta que le faltan 7 meses y días, por ende no es un mes antes como cuando ella lo menciona con Julio Astillero, que ya hacía como un mes. ¿Qué opinan? Yo la vi, bueno, puse mucha atención, creo que de lo que dice Andrés Manuel López Obrador ahí que responde,
para mi gusto fue muy cuidada, obviamente muy a modo, ¿no? No hacer preguntas incómodas, que además pues ella realmente no vive en el país, me encantaría, lo dije en algo que escribí, que pedirle una entrevista a Andrés Manuel y que me la diera. No me la va a dar, ¿verdad? Pero sí me gustaría preguntarle de algunos temas, a ver el que me respondería, no creo que me la dé y mucho menos que me contestara, pero sería interesante que hubiera esa apertura, porque la mañanera tampoco se me hace suficiente para estar cerca del pueblo. Se me hace que sería muy interesante que hubiera un poquito más de cercanía de este gobierno, presidente y demás funcionarios, hacia la sociedad civil, ¿no? Ahorita, de hecho, también después de la entrevista, pues vino el problema de las filtraciones, también vi que se alteró bastante él por el tema de los teléfonos y pues como que sí, le sacaron la piedra, como dicen los colombianos, ¿no? De pronto le vi un poquito alterado ahí en la, pues en su cara, ¿no? Pero, ¿qué opinan de la entrevista? ¿Qué opinas, Jorge, sobre lo que dijo el presidente y pues sobre la misma entrevistadora y después sobre lo de las filtraciones? Por favor, Jorge. Bueno, voy a ser muy rápido porque ya tenemos algún tiempo y yo me tengo que ir al ratito. Primero sobre las mañaneras. Las mañaneras no son un debate en donde Andrés Manuel posibilite que se le hagan preguntas Su monólogo. muy incisivas. Si acaso ha habido 2 o 3 momentos, Jorge Ramos ha estado 3 veces, que es un periodista de origen mexicano, con una mentalidad estadounidense. Yo discutí con él en el año 2000, porque él decía que se fue de México porque no había libertad de expresión. Yo dije, pues, desgraciadamente nosotros no nos pudimos ir, pero aquí seguimos haciendo periodismo y hemos descubierto hasta quién asesinó a Buendía. Entonces, si tú te fuiste, pues es tu problema, pero no digas que no hay voces que nos hemos quedado y hemos criticado al gobierno. Bueno, Jorge Ramos, Julio Hernández, que pidió ir a la mañanera y que él dice que la mañanera está mal planeada porque ni siquiera pudo subir, que es lo que se hace cuando hay una conferencia de prensa, pues tú subes al estrado, haces tu pregunta y luego le dejas el espacio a quien va a contestar, que es el presidente. Y 3, porque hay hasta un libro por ahí de un amigo José Sobrevilla en Amazon de cómo son las mañaneras, y pues un señor al que dicen Lord Molécula, porque está muy chaparrito, que es el que más ha preguntado, cobra por hacer preguntas. Ah, qué bien. 15,000 pesos por hacer preguntas. Eso está totalmente documentado. Okay. Hay otro señor que le dicen el pirata, trae un parche en el ojo, ese también cobra. Vaya, vaya. Y a mí me han atacado 2 señoras que andan con un señor Lemos, que es un buen periodista que acaba de sacar, por cierto, un libro que no he leído sobre la corrupción del Poder Judicial. Él estuvo en la cárcel, en el altiplano, es un primer libro acerca de los narcotraficantes que están en el altiplano, que es muy bueno, realmente. Pero bueno, yo he discrepado de las señoras, tiene por ahí varias señoras, porque desacreditan a todos los organismos periodísticos que hay. Okay. Artículo 19, que dicen que está pagado por la CIA,
no lo creo. Recibe dinero de Estados Unidos, del USAID, pero no está supeditado a Estados Unidos. El Comité de Protección de Periodistas, CPJ por sus siglas, encabezado por un holandés, tampoco está supeditado a Estados Unidos. Es un organismo serio, que puedo no estar de acuerdo con algunas cosas y otras no. Reporteros Sin Fronteras, de mi amiga Balbina Flores, es un organismo muy serio. Y entonces estas señoras atacan a esos organismos, a mí no, por cierto, porque me defendió una vez Jesús Lemos, pero una de ellas fue a hablar pestes de mí y de mi hijo, acusando a mi hijo de violador, de no sé qué. Y López Obrador dijo, bueno, hay algunas cosas en las que yo no estoy de acuerdo, pero es la libertad de expresión de la señora. En lugar de decir, bueno, pues los aludidos, porque no vienen de su posición. Es decir, las mañaneras no es un ejercicio de periodismo, es un acto muy audaz de Andrés Manuel López Obrador para poner en la agenda lo que él quiere que se discuta, para desviar cosas que en un momento dado son problemas serios, como lo de Ayotzinapa, porque él pues, ya corrió a Encinas, de la subsecretaría, él hizo que se fuera Omar Gómez Tagle, él hizo que el Comité de Defensa de los Valores y la Justicia se descabezara. Había ahí una persona que se me da su nombre, mujer, muy preparada, etc. Entonces, no, las mañaneras no es un ejercicio periodístico propiamente dicho, es un ejercicio muy audaz del observador para ahí dio a conocer las 20 reformas, ¿no? Y eso sí, yo creo que, como ha dicho también, y lo cité hace rato, y yo también lo digo, Julio Hernández Astillero, Andrés no ha hecho que corran a ningún periodista de ningún periódico. Porque hay un amigo de Javier Guerrero, Joel Ortega Juárez, que dice que lo corrieron de Milenio por órdenes de López Obrador. Yo creo que López Obrador ni se acuerda de Joel Ortega Juárez. No sé quién es. Y acaba de decir nuevamente Joel Ortega Juárez que el libro que hizo con Castañeda, Jorge Castañeda Goodman, Jorge Germán, porque hay una G en medio, pero es Germán, Castañeda y Goodman por su madre, que era ex de la URSS, dice que han escondido su libro por órdenes de Andrés López Obrador. O sea, que estamos ante un dictadorzuelo terrible. Yo creo que no, y creo que tiene en medios Andrés Manuel López Obrador un equipo malísimo, malísimo, empezando por Jesús Ramírez Cuevas, siguiendo por Genaro Villamil, y la prueba es que duró 4 años un conflicto llamado Notimex, por no querer atender, y que le salió carísimo el gobierno porque ha tenido que indemnizar, entre ellos a mi hijo que estaba ahí, que lo van a indemnizar, porque la señora San Juana Martínez, que ya totalmente deschavetada, después dijo que ella pidió su finiquito, pero que tenía que dar el 20% para la campaña de Claudia Sheinbaum.
Es totalmente falso, porque yo conozco a Andrea Urrea, han ido liquidando a gente de Notimex, no les han pedido ni siquiera para el taxi de Palacio a la casa del López Obrador. Entonces, en términos periodísticos, estamos pésimos. Sí. Yo trabajé 50 años en Radio Ocasión, salí ya porque me jubilé. Lejos de aumentar el presupuesto a Radio Ocasión, que ahora tiene varias repetidoras, una en Yucatán, otra en Michoacán, otra en el norte, se lo reducen. Pues ¿cómo puede trabajar una radiodifusora? A lo mejor es mala Radio Ocasión, yo no la estoy defendiendo, pero si quiere uno tener una radiodifusora como esa que fundó José Vasconcelos, ahora que tú hablabas de los caudillos como Obregón, que tuvo en José Vasconcelos un acierto, se publicaron por primera vez en México los clásicos griegos por Vasconcelos y se repartieron gratuitamente y fundó Radio Educación para hacer la educación por radio. Claro, como no creció aquello, pues entonces le bajan el presupuesto de Radio Educación y se lo suben a Villamil y no ha hecho un noticiero que compita con Televisa y TV Azteca. Claro, totalmente. Entonces, ¿dónde está ese dinero? ¿No? Es decir, no es posible, como tú decías, si yo voy a hacer un proyecto, pues tengo que pensar que este proyecto necesita esto, pero principalmente dinero. Para ni siquiera hacer eso, yo te pongo un simple dato. Sí. Las patrullas de la Ciudad de México no son del gobierno de la Ciudad de México. Están arrendadas por el grupo Andrade. Bueno. ¿Quién es el grupo Andrade? El dueño del Heraldo de México. ¿Es eso correcto? Los ricos son más ricos. Pues eso es Está correcto. Javier Solórzano. No, Solórzano está en otro periódico. ¿Es eso un proyecto? Pues no, yo creo que no. Entonces le estamos pagando a un señor Andrade que tiene una serie de sucursales automovilistas por algo que debería ser propiedad del gobierno. Claro. Y luego yo vivo enfrente de la delegación de Coyoacán y tuve que denunciar que había 2 patrullas de la Policía Judicial durante 2 años ahí, estacionadas. ¿Por qué las dejaron ahí? Pero tuve que hablar pues vengan por estas patrullas, no pueden estar aquí estacionadas estas patrullas, pues pónganlas, reparen y pónganlas a andar. Claro. Es decir, vivimos en ese, iba a decir barroquismo, pero me dijo un amigo, no, en ese churruguerismo, que es lo mexicano, con escos. Entonces, se tiene que hacer una cosa muy importante de medios para competir con los medios, que por cierto, voy a decir ya, la televisión casi nadie la ve. Exacto. Según el último informe, la televisión la ve el 17% de la población. Nada más. El radio lo oye el 18% de la población. Un punto más. Ajá. ¿Quiere decir que es más importante el radio? Pues parcialmente sí. Sí, damos otro dato. La mayoría de las personas que van y vienen a la Ciudad de México
porque si bien en la Ciudad de México somos alrededor de 9 millones de habitantes, en realidad hay 16 diarios. Sí. 7 vienen de Puebla, Fuera. sobre todo del Estado de México, pero también de Tlaxcala, de Hidalgo, etc. Entonces, ¿qué hace esos personajes? Pues oyen radio generalmente, Claro. porque lo puedes escuchar por tu celular, y también usan el celular para los jueguitos, esos enajenantes y tontos que hay. Entonces, los medios impresos. Los medios impresos están en la decadencia absoluta. Claro. Y salvo La Jornada, pues todos están en contra del López Obrador. Y algunos no, como el Heraldo, porque bueno, no puede estar en contra del López Obrador porque le están dando de otra manera El negocio. su chayo, como se llama, Claro. ¿no? Por medio de la compra de las. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues muchas cosas que hay que irlas, según vi el listado que tiene nuestra amiga Yuri en sus manos, hay que ir desbrozando paso por paso. Claro. No me quisiera alargar, pero simplemente yo quisiera decir que en efecto, el señor López Obrador jamás en su vida ha dicho que es de izquierda. Él ha dicho, yo soy un representante del pueblo. Sí. Nunca ha dicho que es de izquierda. Tiene posiciones de izquierda, desde luego. Humanista. Humanista, si tú quieres. Javier Guerrero decía, es que hay que enseñarles a pescar. Sí, Javier, pero no estamos en un régimen que se pueda todavía empezar a pescar. Lo de los adultos mayores, yo fui al Banco del Bienestar hace días, que hay unas colas enormes, a pesar de que ya pasaron las colas más largas, que fueron cuando empezaron a pagarle los 4 meses a los adultos mayores. Okay. Yo fui y no me quedé hasta después, fui y hice 2 horas. El trato es bueno, los que están ahí son personas decentes, hay algunos otros que saben muy bien qué tiene que hacer uno si se le pierde la tarjeta, pero los cajeros no funcionan. Y los cajeros es una concesión que se le dio al señor Carlos Slim. Claro. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no funcionan los cajeros? Que es los que deberían estar funcionando. Entonces, sin embargo, eso le dio a los adultos mayores un, como decía mi mamá, un halo de vida. Y eso es importantísimo. Claro. Y a los jóvenes construyeron el futuro, yo también, y a los alumnos de secundaria también. ¿Qué decir que estoy por los regalos y no enseñar a pescar? No, pero yo creo que tiene que ir por partes. Y yo creo que la nueva, si hay segundo piso, que parece que habrá, porque la diferencia entre la señora Xochitl, tu amiga, de el indígena, no la mía, porque yo la conozco de otros lados y de otros haceres, porque dejó robar ahí donde tú dices, en los pueblos indígenas, como locos, a una serie de exmiembros del Partido Comunista. No voy a dar nombres, pero yo los conozco y se volvieron millonarios. Wow. Entonces, la diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez es muy grande. Algunos van de 15, los más generosos, y otros llegan hasta 60. Pero la
empresa que hace encuestas de encuestas, que hace un promedio, le da una distancia de entre 20 y 30 puntos. Y según el señor, y yo no estoy dando ningún dato mío, según el señor Roy Campos, eso no lo puede disminuir hasta casi alcanzar Xochitl Gálvez, si va a crecer y a veces va a caer 0.5 cada semana. No le alcanza. Claro. Por lo tanto, el segundo piso, por eso yo hablaba de eso, tiene que ser esto. Bueno, ya decimos ayudas a estos. Pues hay que empezar a hacer otras tareas, Lo que falta. que es, tú lo decías, reeducar, Claro. es decir, combatir la ideología que hemos tenido durante décadas. Sí. Y para eso también se necesita dinero, pero también se necesita organización. Claro. Y yo, por desgracia, veo una Morena desorganizada. Doy un simple dato, y no por pararme el cuello. A mí me llamó un señor que va a ser ahora diputado, Sergio no sé qué, Sebastián Ramírez, a lo mejor, que era el presidente de Morena en la Ciudad de México. Sí. Y me dijo, tú has hecho una serie de periódicos, quiero que hagas el periódico de Morena de la Ciudad de México. Muy bien. Dijo, nada más que yo te pongo sobre la mesa que yo sí necesito libertad para invitar a diferentes personas, incluso algunas críticas Claro. de Morena. Sí. Le dije, ¿cuántos números están editando? 1,5 millones de ejemplares. Dije, son muchísimos. No creo que alcances a distribuir semanalmente 1,5 millones de ejemplares porque no tienes un partido tan organizado Claro. para eso. Y yo te lo digo porque yo vengo del Partido Comunista, del PRD, en donde el periódico era importantísimo, o la revista, aunque no se leyera. Sí. Me he dado cuenta que yo entrevisté, por ejemplo, a Víctor Jara para la revista Socialismo del Partido Comunista, nadie leyó la entrevista. No, murió Víctor Jara, hicieron homenajes, a mí jamás me invitaron. Entonces yo dije, pues nadie leyó mi entrevista. Claro. Pero bueno, dije, no, reduce, ve, no, vamos a hacer un millón. Entonces, al quinto número que me censuraron el segundo artículo, desapareció. Y creo que ya no hay periódico de Morena. Entonces yo creo que eso, hasta estas cosas sirven para otras cuestiones. Por ejemplo, la jornada tiene una imprenta, mandar a hacer en la jornada, no 1,5 millones, pon tú, pero 500,000 periódicos. Entonces ayudas a una Formación. no solamente a la formación, ayudas a una empresa Ujú. que tiene problemas económicos, que los Claro. ha tenido durante mucho tiempo, etc. Es decir, sin darles ningún chayo, imprímeme cuánto me cobras por imprimir, ¿no? Claro. Es decir, se pueden hacer muchas cosas Organizando. sin que se robe la gente, sin que metas a tu Claro. hermano para que cobre y no haga, no, Sí, sí, sí. haciendo las cosas más o menos bien. Organizando. Y también, bueno, ¿por qué no hay un portal Claro. de Morena?
Claro, eso. Bueno, ¿quién ve el canal 21? Te lo voy a decir. El 0.11% de las personas. Claro. ¿Cuánto se gasta en el canal 21? Bueno, hay salarios ahí arriba de los 90,000 pesos. Válgame Dios. Entonces, ¿vale la pena eso? No. O replanteamos todo Así es. para que vayamos haciendo también que la gente se acostumbre a aprender a pescar, pero aprender a pescar no es que tú sacas a todos y vayamos a el Pánuco, ya a Michoacán, no, porque ya se acabó el blanco de Pátzcuaro por un error del general Cárdenas, que también cometen errores, metió carpas en el lago y se comieron a los peces que eran maravillosos. El blanco de Pátzcuaro era un pescado fuera de serie. Bueno, hasta el general Cárdenas cometió errores y todos cometieron Cárdenas errores. quería pizza. Sí, también, y Cárdenas empezó a dar chayotes, hay que decir. Entonces, hasta los grandes héroes tienen sus errores. Entonces hay que hacer, por eso, en discusión, qué se va a hacer bien, qué se va a hacer mal, Claro. y de qué manera se va a plantear todo eso. Y a organizar. Y entonces, yo lo que digo, también los muchachos y los dirigentes de Morena, yo no sé por qué está Mario Delgado ahí, perdóname, él viene del ITAM, está formado igual que José Antonio Meade. Entre José Antonio Meade y Mario Delgado no hay diferencias. Y es el dirigente de Morena. Digo, bueno, yo no lo entiendo, pero no vamos a llevar a todos a enseñarnos a pescar en el río que ahora están secando, o en el lago, o en el mar que quieras. Tenemos que enseñarnos a pescar, como tú dices, de diferentes maneras. Claro. Es decir, ¿en qué etapa estamos? Pues una, ya muy uncidos con Estados Unidos, por eso no podemos ser de izquierda. Yo creo que hay que alabar, que hay que empujar la izquierda, pero no podemos tener un gobierno de izquierda. Estamos aquí, nos tocó de vecinos estos señores. Hay una cosa que se llama TEMEC, que hay que cambiarlo también. Pues hay que estar aquí, pero hay que ser un país menos desigual. Claro. Y la única manera de ser menos desigual es que los impuestos, que se han subido con la señora Raquel Buenrostro, y yo creo que es de lo mejor que ha tenido López Obrador. Ella no jacarea, no sale dando conferencias de prensa, no sale. Pues porque hay un grupo que está, por cierto, aquí en Coyoacán, de laboratoristas que se llama PISA, que acaparó todo, demás, y atrás de PISA están metidos unos señores súper decentes. Roberto Madrazo Pintado, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón. Esos son los que durante años estuvieron manejando el PRI en el legislativo y que se hicieron socios de una bola de negocios que ahora son vitales y que ellos no dejan que haya ni siquiera lo que dice el capitalismo. Cuando tú y yo leímos a Adam Smith, decía el señor fundador del capitalismo, debe de haber libre mercado. Sabemos que no hay libre mercado en nada. Entonces, bueno, torzamos el cuello a los monopolios para que pueda haber una situación
mejor. Y con eso termino. Jorge, ¿y la entrevista Perdón. qué opinas? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Andrés nunca ha dicho que fue izquierdista de joven ni que estuvo en el partido. Entonces se explica también, ¿no? Eso. Se explica, Sí. porque es muy difícil quitártelo cuando te metes joven. Pero Claudia, si tú crees que Claudia realmente va a poder inclinar la balanza del lado de la izquierda, no lo sé porque me han llamado 3 veces para que yo ayude a Claudia y he tenido resultados muy desagradables. con ella, Uno con ella, yo hice aquí en tu restaurante la primera reunión de Claudia con los moneros. claro, allí, Ajá. Yo fui el que lo organicé. Y Claudia es una mujer muy extraña. Dicen que a veces muy enérgica, por decir suavemente las cosas, pero a veces es muy indiferente. Y yo tuve una indiferencia con ella, no le hice solamente ser actor, sino pues más. Y de repente, el equipo que está formando es variopinto. Ojalá algunos tomen en cuenta algunas enseñanzas. Yo diría, bueno, si esta señora Buenrostro ha dado esos resultados, ¿por qué no la dejamos ahí o la nombramos secretaria de Hacienda? ¿No? Es decir, los que han dado buenos resultados, pues también hay otros como Ignacio Valle, que no sé por qué lo trajo López Obrador, que hizo en Segalmex. Bueno, dice López Obrador, él no fue extraordinario, sino pues a mí me importa poco si yo tengo un carro, contrato un chofer y mi chofer choca el carro, pues yo despido a mi chofer, cuando menos. Y no lo despidieron. Está en Palacio en una porción, cuando menos. Si no es que hasta lo meto en la cárcel por andar perjudicando un bien mío, ¿no? Que es el bien de todos, que es la nación. Entonces, yo espero, yo hasta rezaría a Marx, a Trotsky y a todos para que Claudia pudiera dar virax en ciertas cosas, no en todas, no se pueden en todas. Tenemos un tratado que no podemos más que corregir para bien nuestro y tratar de hacer las cosas de mejor manera en el país. Pero aunque llegue Claudia a un gobierno de izquierda, creo que es imposible. Y tampoco pidamos lo imposible a la vida. En la vida uno tiene que transitar diciendo, bueno, puedo llegar hasta aquí. Y se acabó. Ya que cambie la correlación mundial, que cambiará cuando, no sé, entonces pues ya sí podremos decirle a oye, pues tienes que hacer esto, ¿no? Pero si no se cambia la correlación mundial, que ahora está, según algunos teóricos, cambiando en América Latina para una cosa más libre, más progresista, por llamarlo de alguna manera, aunque en Europa la derecha está fortaleciéndose. Bueno, hay casos como el de Milei, pero bueno, está Petro, está Lula, en Bolivia todavía está la lucha entre los evistas moralistas con esta señora. En Perú está también, pues hay una
un clima bastante benévolo. No el que deseamos, pero en la vida tampoco se puede desear cosas que son imposibles. Yo siempre decía ligarme a Raquel Welch o Sofía Loren, pero sabía que no podría jamás. Pero bueno, era mi deseo y yo las veía en la pantalla y ya con eso me conformaba. Pero tampoco, como sabía yo que era imposible, tampoco me hacía ilusiones de tener esa oportunidad de ni siquiera decirle yo alguna cosa graciosa para hacerla sonreír y yo sentirme feliz, pero me siento feliz de lo que he hecho en la vida, ¿no? Sin que yo me he peleado con muchos periodistas y jamás me han acusado de deshonesto o chayotero, me han acusado de todo, pero menos de eso. Entonces, pues yo estoy muy tranquilo. Jorge, ¿y de la entrevista? La entrevista fue una entrevista, como tú lo dijiste, buena, pero a modo. No tocó puntos neurálgicos. Ok, gracias. Bueno, pues también no sé si quieran, aparte de que vamos a hacer otras y esperemos nos vuelvas a acompañar tú, Jorge y Javier, tocar el tema, bueno, de alguna forma se ha tocado ahorita con esto de la incapacidad para competir políticamente y las listas, ¿no? De senadores, diputados. ¿Algo más que quieran comentar sobre estos últimos asuntos que hemos visto en estos, diríamos, días previos a las elecciones ya en forma? ¿Algo que quieras tú decir, Javier, o tú, Jorge? No, yo no, gracias. Bueno, entonces, pues de alguna manera, pues vamos a concluir por hoy esta mesa de análisis. Pues yo espero que dentro de 8 días podamos seguir con este tema, a lo mejor viendo un poquito ya la cosa ya en forma de las candidaturas, solo como comentario, pues a ver cómo nos va, qué vamos viendo. Creo que fue ayer que mataron, ¿no? O no sé qué día, a un candidato a la presidencia de Michoacán. Van 8. Van 8 ya. Ok, pues aquí por eso nos gusta invitar a los periodistas, sobre todo serios, y así como el maestro Meléndez, porque pues ellos nos traen los datos duros y bueno. 4 de Morena, 2 de uno del PAN, 1 del PRI y 2 de Movimiento Ciudadano. Ok, bueno, pues ya 8 y apenas van a empezar las candidaturas. Yo creo que estamos viendo cada vez más violencia política en las campañas. Hoy mataron a otros, dice Javier. Entonces, esto es preocupante, que pues haya estas agresiones, esta violencia, porque digo, de por sí, pues malos como políticos, y luego se meten a esto y luego para perder la vida, pues sí, está esto terrible, ¿no? Solo como comentario previo a nuestras próximas análisis, ajá. Pues qué tal los candidatos de Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces digo, pues el pobre Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, que también por ahí echa sus críticas, digo, mejor calladito se vería bonito, porque la verdad tiene unos candidatos, aparte que pues ni son ni de derecha ni de izquierda, ni nada que se le pare, todo lo contrario. Y a unos zampones como Roberto Palazuelos, que presume haber matado a una persona. Exactamente, de ese nivel, ¿no? Yo no soy.
Ajá. Entonces, digo, es preocupante ver lo que tenemos, no solo la incapacidad de políticos, sino los delincuentes que se postulan para ser candidatos a presidencia, diputados, senadores y demás. Ojalá que podamos, pues digo, no solo votar por los mejores, porque aunque sean de Morena, si no son buenos, creo que no hay que votar por ellos, pero o sea, son priistas, panistas, pues la verdad creo que no, aunque Andrés Manuel, como le preguntó la periodista rusa, no teme a que se vaya a hacer hacia la derecha o centro derecha, y dijo él que no importa que se corra a la derecha y está bien, ¿no? Pues no importa, finalmente ya está de la derecha dentro de Morena, diría yo, pues qué más da que se vea o se sienta claramente que está en la derecha o en el centro, pues no importa, porque con esos candidatos, para empezar, como dicen ahorita Mario Delgado, pues ¿para qué queremos más, verdad? ¿Para qué queremos enemigos si el enemigo está adentro? Entonces, pues aquí nos vemos el próximo martes. Mañana voy a procurar acercarme a Clara Brugada. Ojalá que de pronto nos dé ella una entrevista o una, digamos, no solo así para aquí, para nuestro programa, sino una reunión. Y pues no es que tenga yo nada en contra de la doctora Claudia Sheinbaum, pero yo le voy mucho más a Clara Brugada porque es más realmente, como diría yo, más neta, más pueblo, se ve, se siente, el pueblo está presente. Yo creo que con ella habrá mejores acuerdos, como por ejemplo esto que menciona Jorge, se me hace maravilloso e interesante. Yo no soy nada que se le parezca a intento de nada que ver con periodismo, pero soy súper aficionada a escribir, a mil cosas, y sería muy bueno que hubiera ese periódico. Si no se puede para toda Morena, pues que con Clara pudiéramos hacer un periódico para la ciudad. Creo que nos hace mucha falta. No solo el físico, como la propuesta que comenta para la jornada, que es una muy bonita y muy buena propuesta, sino también digital. No, digital, un periódico, una radio, ¿por qué no del partido? No como Radio AMLO, que la verdad está bueno, no voy a decir cosas que no debo, pero hay que meterle ganas, ¿no? A las cosas, hay que meterle amor, hay que meterle entusiasmo, hay que intentar hacer cosas bonitas, agradables, y pues la política, aunque muchos digan a mí no me gusta, pues todos tenemos que ver con la política, y sería bueno que tuviéramos información en un canal, en un programa, en un periódico, verídica, ¿verdad? Para que pudiéramos los ciudadanos y las ciudadanas que luego andan perdidos por ahí, como esos que fueron a protestar o a manifestarse de la Marea Rosa, que creen defender al INE, y a Lorenzo Córdoba y demás, digo, pues como por ahí luego hay gente así medio perdida en su criterio o confundida. Recordemos que en alguna marcha hasta decían que querían quitarles su credencial de elector y era para identificarse, ¿no? Entonces, como luego tenemos esos, pues no tan claro, ¿no? Las informaciones, sería muy bueno que tuviéramos este periódico, que la gente pudiera ver ahí cosas reales, cosas que pudiera confiar en que hay una información, como debe ser el periodismo, ¿no? Verídico, con fuentes, con todo, y que pudiera acercarse a algo que fuera real, no porque dejen de usar el TikTok o el Twitter o el Face o el YouTube, sino porque pudieran también tener estas alternativas más formales, más confiables, y creo que eso nos ayudaría a todas, a todos, a estarnos mejor informados, aparte de los periódicos que pues ya hay convencionales, pero algo del partido para que aquellos que quieren saber, como dice, bueno, ¿qué está haciendo? No, yo en alguna ocasión le dije a la comisionada del PT, le digo, oye, ¿por qué no hacer sobre los candidatos, los personajes, darle seguimiento, ¿no? A su trabajo? Ni los conoce uno. No sabe uno ni cómo se llaman los que pasan nadando de muertito siempre.
no sabe uno ni de qué la gira. Entonces, todo eso es bueno, que podamos saber quiénes son nuestros candidatos, quiénes son nuestros diputados, cuál ha sido su trayectoria para que de pronto no llegue gente como Xóchitl y nos diga, ¿no?, que era trotskista y que todo este rollo, y que podamos estar informados de ver quién es la persona y estos perfiles se pudieran plasmar ahí en estas candidaturas y también ahí hubiera esta especie de historial, ¿no?, o trayectoria de los candidatos y demás, de marchas o de, pues también que la gente participe, ¿no?, escribiendo, no sé, que ha de haber buenos talentos por ahí, de todas las edades. A mí no me gusta nada decir, los jóvenes, todos cabemos en, si hemos de caber en el cielo, que no quepamos en todos lados. Entonces, pues todas las edades, mujeres, hombres, indígenas, en fin, todo, porque eso es algo que aquí le comento al maestro Meléndez, Caus Ireneo, que le mando un abrazo y un saludo. Como dice, es que es diferente el periodismo indígena, porque ellos lo ven desde dentro, su idioma, con todo, lo viven, y no el periodista que va de fuera y lo ve de fuera, lo retrata, hace alguna entrevista y hasta ahí. No, esa parte también, ¿no?, fusionarla, que estemos vinculados en la información de allá para acá y de aquí para allá. Como decías hace rato, ¿no?, estos periódicos serían muy interesantes. Y también escuché ahí sobre el tema de Palestina, de un poema muy bonito de algún poeta palestino, de como un retrato del indígena, no recuerdo muy bien, que decían que eso identifica mucho a la gente de pueblos originarios y eso, porque es algo que hace una persona ahí. Eso nos falta también acá en la ciudad, ¿no?, conocernos más, vincularnos más nuestras raíces. Gracias, Jorge Meléndez y Javier Guerrero. Gracias a todas, a todos. Y pues aquí estamos en nuestra mesa de análisis. Es su tocayo. O sea, porque es una moderadora que habla más que los ponentes. Sí. Bueno, gracias. Así es.